Bom dia, bem-vindos ao Rio de Janeiro. Pelo sotaque, vocês vão reparar que eu sou daqui, então é um prazer poder ter tantos amigos e colegas, inclusive de fora do Brasil, aqui nessa cidade complicada, mas maravilhosa. Também queria agradecer, às organizações que, através dessa parceria, possibilitaram esse evento, com esse timing tão importante, inclusive de defesa da democracia, de um projeto de bem-estar para a nossa região, com a presença não apenas aqui dos nossos painelistas ilustres, ministras, secretário, ex-ministros. Temos aqui, como disse a Verena, parlamentares importantes, deputados, senadoras, inclusive muitas mulheres representadas nesse evento. É sempre muito bom ver isso. Temos a assessoria especial do presidente representados aqui, na figura da Tatiana Berringer, o embaixador Celso Amorim, que foi meu chefe na assessoria, infelizmente não pôde estar conosco aqui hoje, porque, como vocês devem saber, o presidente teve que se deslocar para Washington, para a reunião com o presidente de lá. Mas temos aqui reunidos também elementos essenciais da sociedade civil, dos sindicatos, da academia, porque sem vocês não dá para pensar ou para fazer avançar esse projeto de integração tão importante. Como inicialmente nós tínhamos 4 panelistas, agora só temos 3, eu vou pegar emprestado uns minutinhos para compartilhar a visão de integração regional que a gente está desenvolvendo, e aqui muito em parceria com meus colegas Pedro Rossi e Verena Hittner, no Fundo Global para uma Nova Economia, o DFNI, onde eu trabalho, eu sou co-presidente. Nós somos uma nova organização e eu devo dizer que a integração latino-americana é uma das nossas principais prioridades. Então, estamos aqui para apoiar, para trabalhar junto, pensar junto no que for possível. E eu queria só, muito rapidamente, ajudar a situar esse momento que a gente está vivendo, porque ele define, de uma maneira muito concreta, quais são as opções que se colocam para a nossa região, em termos de desenvolvimento sustentável. E, nas últimas décadas, como a Graciela já colocou, a nossa região passou por um processo de desindustrialização precoce e uma maior dependência, a gente vê o aumento disso ainda hoje, das exportações primárias. Ao mesmo tempo que a integração regional avançou de forma limitada, com muitos retrocessos, inclusive no plano político, e muito limitada na sua dimensão produtiva. Por isso que a gente queria trazer atenção para essa dimensão aqui hoje. E a gente acabou perdendo algumas capacidades importantes de coordenação do nosso pensamento, dos nossos instrumentos de política pública para a integração regional nesse aspecto produtivo. Só que esse momento, a gente está vivendo um momento agora muito importante, por causa dos desafios, mas também por causa das oportunidades. A pandemia da Covid, as tensões geopolíticas, os conflitos armados, inclusive na Ucrânia, inclusive no Oriente Médio, as intervenções militares que estão ocorrendo dentro da nossa região, a reestruturação das cadeias de valor, tudo isso expõe as vulnerabilidades importantes dos nossos países, mas também levam os atores, os países, a sociedade civil, a academia, as empresas, a repensarem os seus caminhos políticos de integração. A gente tem também o enfraquecimento do multilateralismo, justamente em um momento que a gente enfrenta desafios que perpassam as fronteiras nacionais, que a gente precisa agir coletivamente. E há uma lógica geográfica, cultural, política, para a gente juntar forças e enfrentar tudo isso junto. Isso inclui não apenas o aprofundamento da crise climática, mas novas dimensões. Então, a gente enfrenta o acúmulo de desafios antigos e novos. Mas a gente também tem coisas interessantes acontecendo. A chamada hegemonia do neoliberalismo agora é questionada, inclusive nos centros de poder que promoveram essa visão durante tanto tempo. Mas a gente também tem que combater esse transacionalismo punitivista que está sendo colocado sobre a mesa como alternativa ao neoliberalismo clássico, dos mercados como solução para tudo. Então,
apesar do título desse evento ser a resposta latino-americana, eu acho que a gente tem que ser muito mais ambicioso e pensar não apenas em resposta ao que está acontecendo lá fora e aqui dentro, mas o nosso projeto. O que a gente quer? Uma visão positiva, uma nova economia para a nossa região, uma nova forma de articular as nossas sociedades. Então, nós temos, sim, oportunidades, porque certos tabus que eram impostos, inclusive aqui na nossa região, estão se desmontando. Apenas alguns anos atrás, só de falar em política industrial já provocava uma reação por parte das instituições de Bretton Woods, que era, por si só, punitivista. E agora, a gente está pensando e a gente está fazendo. A gente está pensando, como a ministra Esther, em compras governamentais, outro grande tabu. Você chegava em Genebra, né, Marta Castilho, para falar na OMC, e isso era um grande tabu. Agora, tem painéis sendo montados nesses lugares, né, com, enfim, com grande cautela por parte de certos atores. A nossa região tem grandes ativos para a gente pensar essa integração produtiva, né? A gente tem minérios, a gente tem minérios críticos, a gente tem ainda muita capacidade, inclusive capacidade intelectual, que não depende, não tem só como referência, né, o norte global. Então, a integração não se trata somente de expandir o comércio, né? O comércio dentro da região, estou vendo aqui o Pedro Silva Baixo, sempre me diz isso. O declínio do nosso comércio dentro da região é muito preocupante, porque é ali que a gente tem um valor agregado, capacidade de inovação. E a gente esquece isso como sociedade. A gente tem que resgatar isso, mas também de resgate e de uma nova reimaginação da integração produtiva, de articulação das cadeias regionais, coordenação de políticas de industriais. Como é que a gente pega o documento Novo Brasil Indústria e acrescenta uns capítulos aí de integração? A gente tem que olhar para os instrumentos específicos. O alinhamento de financiamento, a gente precisa de novos, não apenas de resgatar antigos mecanismos de financiamento, mas de inovar, como a Verena, aliás, está começando a fazer, particularmente no sentido da gente obter acesso, mas também aumentar a nossa capacidade de inovação endógena em tecnologias verdes. A gente tem que aproveitar o que a gente já tem em termos de, né, ativos intelectuais, institucionais, etc. Agora, eu quero apontar um último elemento que o DFNI está trabalhando bastante. Tudo isso se dá num contexto em que a forma em que novas tecnologias, sobretudo a chamada inteligência artificial, estão sendo estruturadas e integradas à economia, reforça de forma dramática a concentração de mercado. Tá? E, dado o peso, né, do acesso aos dados, à infraestrutura computacional, capital, essa concentração econômica, que se dá não exclusivamente, mas particularmente no setor das novas tecnologias digitais, ela se traduz rapidamente em concentração de poder. E é muito importante apontar isso num ano eleitoral. Por quê? As implicações são muito diretas para a concorrência, para a autonomia, soberania dos nossos países e para o funcionamento dos nossos processos democráticos. A gente enfrenta uma nova oligarquia e a gente tem que pensar o nosso processo de integração regional à luz dessas grandes transformações que ocorrem, que às vezes são tratadas como um silo, né, um celeiro separado. Então, a gente precisa de pensar não apenas o downstream, né, na mitigação dos impactos essa nova desigualdade sem precedentes que a gente está enfrentando, mas como que a gente estrutura mercado juntos, como que a gente regula plataformas, fluxo de dados, como que a gente define propriedade e acesso, como que a gente articula as nossas decisões com estratégia de desenvolvimento produtivo. Então, esse processo ele não é só técnico, ele é profundamente político. E ele tem que ser, na nossa região, profundamente democrático. O desafio, então, para a gente é pensar juntos, mas não só pensar, é agir. A gente tem agora uma janela de oportunidade, não só no Brasil, mas na nossa região, de agir como Sísifo, né? Eu sinto que a gente que trabalha em sistema de integração regional é Sísifo, carregando um pedregulho, né, morro acima, mas juntando forças a gente consegue fazer isso. Então, panelistas, algumas perguntas estruturantes. Onde estão as oportunidades mais imediatas de integração produtiva na nossa região? Como alinhar as nossas agendas nacionais de reindustrialização com uma visão regional? Quais os instrumentos financeiros, regulatórios, institucionais que possam viabilizar essa coordenação? E,
muito importante e muito bom que a gente tem tantos parlamentares aqui na sala. Como garantir continuidade política para que a gente possa avançar não apenas na resposta, mas no projeto propositivo de integração produtiva regional. A gente tem uma honra de ter um painel inicial aqui incrível. Vamos começar, então, com a nossa ministra Esther Dweck, né, da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Eu acho que todo mundo já conhece muito bem sua biografia, ministra, mas é bom lembrar, enfim, eu também sou acadêmica, que ela é professora associada da UFRJ, do Instituto de Economia, e tem feito contribuições fundamentais para essa agenda, dentro e fora do governo. É uma honra tê-la aqui. Ministra, obrigada. Primeiro, bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite, né? Fernando, Marta e Graciela foram me convidar pessoalmente lá em Brasília para participar desse evento. Eu acho que nem todo mundo sabe como foi que eu vim parar aqui, porque, de fato, né, sou do Ministério que cuida da administração pública interna. E aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que, né, a ministra Esther que está lá representando? Mas foi por dois motivos, né? O primeiro foi justamente uma participação que eu fiz discutindo a América Latina, e eu falei, e era até numa resposta, não estava na minha fala original, quando alguém perguntou qual era o maior desafio da região, eu falei, a integração, né, nesse contexto geopolítico, se a gente não integrar a nossa região, a gente dificilmente vai conseguir ter avanços mais significativos regionalmente. E aí, a partir disso, acho que o Fernando ouviu, falou, ficou feliz com a minha fala e me convidou. Mas o outro também, que é o que eu vou tentar reforçar aqui, é que integração não se faz sem Estado, né? Estados que queiram fazer a integração. Então, tem um papel importantíssimo dos instrumentos do Estado para permitir, facilitar e fortalecer a integração. E acho que ainda tem um outro também, que passa diretamente também pelo Ministério, que a integração, a gente está fortalecendo muito a questão da integração produtiva aqui, que é, de fato, um ponto que a gente precisa avançar muito na nossa região. Mas a gente tem também uma integração de serviços, inclusive de serviços públicos, que poderiam, inclusive, contribuir também para fortalecer a integração. E eu queria falar um pouquinho sobre isso também, apesar do foco ser a integração produtiva, porque a gente sabe que a própria integração de serviços públicos puxa a indústria também, de alguma forma, né? Dependendo de alguns serviços, se a gente pensar o mais básico como saúde, ele vai puxar muito a indústria também, mas outros também. Então, eu acho que tem esse lado da integração de serviços, que eu acho que é um ponto que eu queria trazer aqui como para a reflexão de vocês, que a gente possa pensar como parte desse processo de integração produtiva, né? E produtivo pensado não apenas na indústria estrito sensu, embora o foco tenha foco na reindustrialização aqui, mas na integração no setor produtivo como um todo, incluindo a parte de serviços e, especialmente, serviços públicos. Então, primeiro, agradecer mais uma vez aos organizadores aí, acho que tem várias instituições, que eu vou nominar todas, como disse aqui a Verena, não vai ser fácil, mas no nome aqui da Graciela Rodrigues, né, da Verena Hitner, da Marta Castilho e do Fernando Teixeira, agradecer a todos os demais organizadores, né, cumprimentar minhas colegas de mesa, a ministra Fernanda Cardona, que a gente teve uma conversa rápida aqui, né, e Brasil e Uruguai tem não só afinidades políticas importantes, né, mas acho que a gente também tem capacidade de ser o motor aí desse processo de integração, pela proximidade física. Estamos em vários outros projetos juntos, então reforçamos um pouco né, o nosso colega aqui também, o Mário também, um prazer estar aqui com você. E a Adriana, obrigado pela sua fala inicial. Acho que a gente tem essa mesa pode ser muito importante para abrir os debates. Queria cumprimentar também, então, todos os parlamentares que estão aqui presentes. Eu não estou enxergando todos aqui, mas a Natália ali e outros que estejam aqui. A Ana, alguém mencionou que a Ana também estaria aqui, mas eu não estou vendo ela. Mas cumprimentar os demais parlamentares, não só do Brasil, mas dos outros países da região, e os membros também dos sindicatos, né, com quem a gente tem uma interlocução muito grande no dia a dia do Ministério também. Então, acho que a primeira coisa é reforçar que o Brasil tinha se retirado do mundo, né? A gente fala que o Brasil voltou, né, porque o Brasil, de fato, tinha se retirado do mundo. Isso não é uma figura de linguagem, né? Ele, de fato, a gente tinha abandonado deliberadamente alguns fóruns, principalmente fóruns multilaterais, e rompendo completamente laços nessa cooperação regional, e tinha saído de uma discussão de uma agenda global, né? Justamente um país que sempre teve um papel de protagonismo nisso, com uma visão de fortalecimento do multilateralismo
e da discussão de integração regional também. E a gente estava completamente isolado nesse sentido, né? Inclusive com algumas imageticamente acontecendo esse isolamento. Obviamente, com a volta do presidente Lula, que sempre trouxe essa plataforma, tanto do ponto de vista de um protagonismo maior do Brasil geopolítico, mas também da discussão de integração, a gente começa a reverter esse quadro, né? A gente tem revertido todo esse processo de destruição que tinha ocorrido no período anterior, e na discussão internacional isso foi muito forte, né? E, mais especificamente voltado à região, a gente voltou a ter uma participação mais ativa na CELAC, reativamos a agenda da Unasul, criamos o Consenso de Brasília, justamente para permitir essas consultas públicas que tinha sido completamente abandonado e precisava ser reconstruído praticamente do zero. E, durante a presidência do Brasil no G20, o Brasil trouxe os países da região para participar da agenda do G20, então vários países, presidentes e chefes de Estado dos países da região participaram do G20, ainda que não sejam membros do G20, justamente para trazer esse peso regional para uma discussão num organismo multilateral importante. E no G20 o Brasil pautou alguns temas importantes, como a discussão da reforma da governança financeira internacional, a discussão da transição energética justa e também de infraestruturas públicas digitais, que vai ser um dos temas que eu vou tratar aqui. E, obviamente, nessa agenda, a gente volta com essa visão de que o Estado, justamente, tem um papel central nisso, né? Um Estado que não planeja o seu futuro, que não pensa a forma como ele vai estar nos próximos anos, ele não vai pensar em integração, ele não vai investir, não vai industrializar, não digitaliza os seus serviços e, justamente, não consegue coordenar nada, nem internamente, muito menos para além das suas fronteiras. E, justamente, o governo Lula reconstruiu essa capacidade de planejar e de agir. A gente retomou investimentos em áreas estruturantes, com um foco muito grande em ciência e tecnologia, recompusemos a capacidade federal de planejamento, modernizamos instrumentos importantes do Estado, como compras públicas, e avançamos numa forma de digitalização de serviços públicos voltadas para uma discussão de soberania tecnológica e digital. Hoje em dia, a gente tem... E trouxemos também uma coisa importante, que é voltar a pensar no desenvolvimento do país como uma agenda, de fato, e não simplesmente como algo que acontece a despeito da sua vontade. E alguns instrumentos importantes, alguns que já foram destacados aqui na fala inicial, com uma visão de uma nova política industrial voltada para os grandes desafios do país, com a Nova Indústria Brasil, com uma política industrial mais ativa, mais orientada para uma reindustrialização focada em missões. A Verena coordenou esse processo inicialmente, lá foi muito importante, associada a um plano, obviamente, de infraestrutura, com a volta do novo PAC, ambos com uma visão de um foco na transformação ecológica, e aí que seria essa ideia justamente de parar de sermos exportadores só dos nossos recursos naturais, e utilizarmos a nossa potencialidade para desenvolver e fortalecer a capacidade interna, produtiva e tecnológica, e justamente conectado a reduzir e mitigar os impactos da mudança climática e usar isso, na verdade, como motor de desenvolvimento. E, obviamente, isso só é possível com o Estado capaz de fazer isso, e a gente liderou, pelo Ministério, ações de transformação do Estado brasileiro, com mais de 50 medidas em 3 grandes frentes, na própria capacitação de servidores públicos, que eu vim conversando antes com a ministra Fernanda. A gente acha que isso é algo que também faz parte de um processo de integração. Você ter servidores públicos que tenham isso como horizonte, que pensem isso como horizonte e também sejam mais integrados. Há ações na área de mudanças organizacionais e uma terceira área muito importante, que é a área da digital, de governo digital, que é uma área também com potencial enorme de integração da região. E justamente é desse lugar, de um governo que colocou de volta o Estado em funcionamento, pensando num processo de desenvolvimento de mais médio e longo prazo, que a gente pode pensar essa integração produtiva. Então, a gente, justamente durante décadas, se pensava que a integração ela aconteceria justamente simplesmente por meio de aberturas comerciais, como se a própria abertura comercial fosse, removendo barreiras, reduzindo tarifas, fosse o motor que automaticamente levaria à integração. E a gente sabe que isso não aconteceu, ela dificilmente vai avançar
só apenas por grandes acordos comerciais. Ao contrário, você tem um trabalho muito mais intenso e pesado de planejamento, de ação efetiva para que a gente possa coordenar isso. E a gente precisa acelerar esse processo, e justamente porque a gente percebe que a nossa região, se a gente for comparar todos os grandes blocos regionais no mundo, a nossa talvez seja, ou né, a menos integrada de todas. A gente tem, basicamente, a fatia de comércio total da América Latina em torno de 14% no comércio intrarregional, enquanto, claro, que a Europa, que seja o caso mais avançado, até do que países asiáticos, chega a 60% de integração, né, de comércio intrarregional. E esse 14%, na verdade, caiu. Ele já chegou a ser 20% e, hoje em dia, caiu. E, obviamente, isso foi substituindo os parceiros internos da região por externos. E do que mais cresceu recentemente, como todo mundo sabe, foi a China, como grande parceiro de todos os países da América Latina. E esse ponto eu queria reforçar, embora o Brasil tenha feito uma agenda bilateral com a China de melhorar esse padrão bilateral, a gente sabe que a nossa relação bilateral com a China comercial é extremamente, digamos assim, volta a um modelo de baixíssimo valor agregado pelo nosso lado, né? Não do lado dele, do nosso lado, de baixíssimo valor agregado. É claro que a gente tem intensificado uma agenda bilateral para melhorar essa relação bilateral, entendendo que hoje tem dois grandes polos internacionais, a China e Estados Unidos, e que o Brasil precisa estar atento a esses dois polos, né? O Brasil tem feito, o presidente Lula, junto com Xi Jinping, tem ampliado essa parceria, buscado essa maior integração produtiva também com a China, mas no sentido de trazer mais a produção para dentro do Brasil. Mas a gente pega os padrão de comércio, né? Quando a gente olha o nosso padrão de comércio com a China, basicamente o que a gente exporta é soja, minério de ferro, petróleo bruto, celulose. Né? E quando a gente exporta para a América Latina, é exatamente o oposto. A gente exporta veículos, autopeças, máquinas, produtos químicos, alimentos processados, farmacêuticos. Então, tem um padrão completamente diferente. No entanto, nosso grande parceiro comercial é a China e não os países da América Latina, o que, obviamente, faz com que a nossa pauta exportadora fique cada vez mais intensiva em produtos primários, voltando a um modelo muito antigo de integração da América Latina com o resto do mundo. Portanto, a gente precisa ampliar esse mercado regional como destino das exportações, e isso, por meio de uma integração produtiva com cadeias feitas dentro da região, tende a fortalecer isso. Né? E é isso. Para a China, basicamente, a gente tem exportado os nossos recursos naturais, enquanto para a América Latina a gente exporta, de fato, a nossa capacidade tecnológica e nossa produção. E quanto mais o comércio intrarregional vai encolhendo, mais reforça esse padrão negativo. E, justamente, dentro dessa discussão de integração comercial e produtiva, eu queria reforçar os serviços, justamente porque eles são um peso enorme na nossa região, né, do ponto de vista de participação no PIB, chegando a quase 60% na maioria dos países, e o comércio de serviços é extremamente baixo, não chega nem a 5%. Claro que o comércio de serviços é mais difícil, a gente sabe disso, mas a gente precisa reforçar. Então, a gente, pensando em temas que podem fortalecer essa integração produtiva, eu acho que a gente tem alguns desafios comuns na região, e na mesma lógica da NIB, né, de pensar grandes missões, a gente pode pensar esses desafios comuns da região como para a reindustrialização da região, focando numa lógica de integração produtiva. Então, a gente justamente tem pensado nas políticas industriais para resolver grandes problemas da sociedade, né, como garantir acesso a medicamentos no momento de crise, aumentar, não só no momento de crise, mas em geral, aumentar a produtividade dos pequenos agricultores, gerar renda no campo, fazer uma cadeia agroindustrial mais sustentável e mais nacionalizada ou regionalizada, no caso, a área de qualidade de vida nas cidades, que tem sido um grande desafio para toda a região, com nossa região extremamente urbanizada, mas de forma precária, né? Foi um período de urbanização extremamente precário, e toda a parte de bioeconomia, descarbonização e transição energética. Então, a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, um desafio comum, não só à região, mas ao mundo, é a transição verde, e ela pode ser, sim, um dos pilares para uma maior integração regional. Né? De fato, a emergência climática ela não é apenas uma restrição, e ela será uma restrição se não for feito nada, mas ela pode ser, de fato, uma oportunidade industrial
E assim que o Brasil tem visto nessa ideia de uma transformação ecológica e, sem dúvida nenhuma, a região como um todo pode se aproveitar disso. E a gente pensa também em instrumentos importantes que possam reforçar isso. E um deles, e aí puxando um pouco a brasa aqui para o Ministério, é justamente as compras públicas como um motor, tanto na área da energia, na área de saúde, na área da vida nas cidades, com toda a questão de transporte urbano, tudo isso passa, de alguma forma, pelo poder de compra do Estado, seja diretamente ou seja por meio de concessões que são feitas que podem fazer exigências de exigências de conteúdo local, conteúdo regional, que possam reforçar. Então, a gente acha que, na COP30, a gente lançou, junto com o PNUMA, com a Unido e com a CEPAL, um plano de aceleração de soluções na linha de compras públicas sustentáveis, justamente ligando um instrumento importante, que é o poder de compra do Estado, à transformação, a uma transição de uma economia verde. Então, a gente tem feito isso, alguns países participaram desse lançamento, dentro da região foi o México só que participou, mas a gente acha que os outros países da região podem se unir a essa ideia e a gente fortalecer isso. E, recentemente, no Brasil, ano passado, no Conselhão, o presidente Lula anunciou e assinou nos dias seguintes a Estratégia Nacional de Compras Públicas no Brasil, justamente reforçando, que é uma estratégia de compras públicas de desenvolvimento sustentável, reforçando isso. E eu queria dizer que um ponto aqui importante, que no acordo União Europeia-Mercosul, quando a gente retoma, em 2023, as discussões, a primeira coisa lá no Ministério que a gente fez na discussão com Itamaraty foi rever o capítulo de compras públicas, que tinha sido totalmente destruído do ponto de vista de capacidade de utilização do instrumento, e a gente conseguiu, com a União Europeia, rediscutir ele, e hoje em dia a gente preservou áreas importantes, como o setor de saúde, que estava sendo totalmente aberto, defesa, que estava parcialmente aberto, mas permitindo o uso de instrumentos de offsets industriais, tecnológicos, industriais, uma série de instrumentos que a gente pode fortalecer isso. E sabemos que o poder de compra do Estado representa, em qualquer país, é sempre o maior demandante. Então, tem um potencial enorme, e se a gente pensar nisso de forma regional, a gente amplia muito a nossa escala e permite que a gente possa avançar. Uma outra área que a gente acha importante é justamente das infraestruturas públicas digitais. A gente pensa que basicamente são sistemas digitais construídos pelos estados que sejam interoperáveis, com código aberto e orientados justamente ao interesse público, que são plataformas que, a partir delas, você pode desenvolver uma série de soluções privadas, inclusive, e que dão uma infraestrutura básica, assim como a infraestrutura física, para desenvolvimento produtivo. Então, a gente pensa que uma das coisas que poderia ser feita é a conexão dos sistemas de pagamento, que, inclusive, ajudaria muito no comércio intrarregional. É também a questão de reconhecimento de identidades, permitindo, inclusive, a maior integração de serviços públicos, como a gente falou. A questão de assinaturas também transfronteiriças. Assinatura eletrônica, hoje no Brasil, é o serviço digital mais utilizado, justamente pela facilidade, mas também se facilita a integração comercial, se facilita a integração produtiva, facilita a abertura de negócios e transações entre os países. Uma discussão de plataforma mais regional de compras governamentais, uma coisa bem concreta. E, em áreas como a saúde, sem dúvida nenhuma, a gente pode reforçar. E aí eu queria, para terminar, falar de um desafio que eu acho que é um desafio que o Brasil está trazendo se colocando internamente, e que, na nossa visão, se a gente fizer isso de forma regionalizada, vai ser muito mais fácil e muito mais capacidade de avançar, que é o desafio da soberania digital. A gente tem, acho que todo mundo, principalmente durante a pandemia, fez um processo grande de transformação digital pela necessidade, inclusive, do isolamento associado à pandemia de Covid-19, mas, muitas vezes, extremamente precário em termos da infraestrutura que sustenta e do ponto de vista de perda de soberania efetiva dentro dos países. Quando a gente chegou, os dados brasileiros, inclusive estratégicos, classificados, com grau de sigilo, estavam em qualquer lugar do mundo, sem nenhum tipo de proteção. E a gente vem no Brasil rediscutindo essa agenda, justamente olhando a forma como as grandes plataformas tecnológicas, famosas Big Techs,
capturam, processam e monetizam os dados da nossa população e muitas vezes nos vendem serviço de volta com os nossos próprios dados e a gente passa a ser comprador dos nossos próprios dados. E a gente, justamente, enquanto a gente exporta, né, os dados, a gente acaba mantendo uma situação total de dependência e talvez revisitando a nossa dependência anterior. Né? Justamente, a inteligência artificial está sendo construída, em sua maior parte, por um grupo pequeno de empresas, aumentando ainda mais as assimetrias e muito focado no norte global, com o único player relevante do sul global sendo a China, como a gente sabe. Isso não é inevitável, mas, de fato, cada país sozinho tem muita dificuldade de enfrentar isso, e, por isso, seria muito importante uma atuação conjunta. Uma das coisas que já está acontecendo na América Latina, focado na área de inteligência artificial, é a construção de um modelo de linguagem de grande escala com os dados regionais, né, com perspectivas das necessidades latino-americanas, focadas na nossa cultura, nas nossas línguas, né, e justamente para ampliar nossos recursos computacionais e com talentos garantindo a manutenção dos talentos aqui na nossa região. O mesmo vale para nuvens soberanas. A gente tem discutido muito isso no Brasil. A gente repatriou os dados, mas ainda continua o serviço continua sendo provido pelas grandes Big Techs. A gente tem discutido isso muito no Brasil, como é que a gente muda isso. E também sobre a regulação, né, efetiva dos dados por meio dessas plataformas globais e justamente o risco de a gente estar, de alguma forma, sendo gerido por regulações que são externas dos nossos países, inclusive podendo tomar decisões que nos afetam diretamente sem que a gente possa interferir. Então, a inteligência artificial pode, sim, ampliar muito a nossa capacidade de desenvolvimento, mas também pode aprofundar a nossa dependência tecnológica se a gente não atuar de forma conjunta. Portanto, a soberania digital sim, na nossa visão, deve ser um dos elementos aí de um projeto de integração regional. Acho que, para terminar, eu queria reforçar que a América Latina, durante muito tempo, teve um papel bastante altivo em pensar a região, né? E aí, por isso, é importante estarem aqui juntos a academia, os trabalhadores, os parlamentares e os governos aqui, para que a gente possa, de fato, voltar a ter essa capacidade de pensar autonomamente a nossa região. E a ideia, justamente, isso passa por escolhas relevantes que estão ao alcance de muitas pessoas que estão aqui na fala. Então, queria pedir para cada grupo presente aqui, né, que faz parte de uma soma aqui, que a gente possa trabalhar juntos. Então, a academia, as pesquisadoras, os pesquisadores, a gente precisa de uma maior interlocução, né? Eu venho da academia, mas eu sei que ainda a nossa capacidade de interlocução entre governo e academia ainda é mais limitada, a gente tem que ampliar isso. Eu fui na China, estava na China 2 semanas atrás, eu fui visitar algumas empresas estatais e todas elas têm abaixo delas, no mínimo, uns 30, 40 institutos de pesquisa. Então, você vai numa empresa estatal chinesa, ela não está só a empresa ali, ela tem estudos, pesquisas, academia, tudo abaixo da empresa estatal que está, de fato, permitindo que ela desenvolva tecnologicamente. Então, é essa interligação entre academia e capacidade produtiva que a gente precisa fortalecer. Né, as organizações da sociedade civil também, né, incluindo os trabalhadores e trabalhadoras. A gente precisa pensar também naqueles trabalhadores informais, nas pequenas empresas, nas regiões periféricas da nossa região, que é a região mais desigual do mundo, justamente para que a gente possa garantir que a integração não seja feita de forma a não ser inclusiva. Né? As parlamentares e parlamentares, a gente tem uma série de medidas legais que podem ser tomadas para ampliar a capacidade de integração, e aí na área digital muito, na área de assinatura eletrônica, identidade sendo reconhecida além das fronteiras, a discussão de compras públicas regionais, tudo isso passa por leis e a gente precisa do apoio de vocês. E, obviamente, a gente, nas discussões que vão seguir aqui, isso pode ser muito resolvido. Justamente, são vários atores aqui, conjuntamente, que podem se somar e poder pensar num novo modelo para a nossa região e de forma cada vez mais integrada. Muito obrigada. Muito obrigada, ministra Esther, pela sua intervenção, que sublinha, né, que a gente não precisa só resgatar os instrumentos do passado, e sim inovar e adequar os nossos mecanismos para os desafios dessa era do momento. Eu queria agora passar a palavra para a ministra Fernanda Cardona,
Voy a pasar al español, entonces, ministra, es un gran placer tenerla acá con nosotros en Río de Janeiro. Fernanda Cardona es ministra de la Industria, Energía y Minería de Uruguay. Ha tenido un rol absolutamente esencial, ¿no?, para que pensemos la política industrial sostenible a partir de una perspectiva internacional, incluso regional. Es doctora en Derecho por la Universidad de la República, es funcionaria de carrera de la Oficina Nacional del Servicio Civil de la Presidencia de la República de Uruguay, y también como ministra Esther tiene contribuciones maravillosas a partir del Estado y también desde afuera del Estado. Entonces, muchísimas gracias por haber venido, ministra. Buenos días a todas y todos. A mí no me ayuda la altura, entonces me voy a parar. Esther me habilitó esa parte y me ayudó también en esto. Gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá, viendo amigos a esta altura, por suerte, de la región, Verena, Fernando. También me acompaña Manuel Gonzalo, que no sé si anda por ahí. Allá está Manuel Gonzalo, Argentina presente también. Nos seguiremos viendo, por suerte, en estos ámbitos. Y también quiero agradecer no solo la organización de la actividad, del evento, sino también a los compatriotas que me acompañan. Guillermo González, compañero del Ministerio de Industria. Inés Cortés, diputada nacional por el departamento de Canelones en Uruguay, también presente el Poder Legislativo de Uruguay acá, por la trascendencia que creemos que tiene esta actividad y este intercambio. Conrado Ramos, gran compañero también del Estado, de la discusión también de la función pública con la importancia que eso tiene. Y el cónsul que anda por ahí también haciendo aguante el equipo de Uruguay. ¿Cómo hacer para no pisarnos en un tema tan importante? Agregar valor en la discusión. Yo me anoté algún ítem. Esto es muy vasto, es muy grande, pero sí como disparadores a partir de la iniciativa que tuvieron y de la posibilidad que tenemos de intercambio hoy. Y ya espoleo que vamos a tener una semana de la industria de nuevo en Uruguay, que nos va a permitir no solo revivir las reflexiones del año pasado, dentro y fuera, en Montevideo, de nuestras charlas, pero esto de lo que decía Adriana también, cuando asumimos en marzo del 2025, teníamos claro que Uruguay, la región y el mundo tienen que hablar de industria en particular. Teníamos que poder poner foco en el concepto de industria y en lo que necesitamos como países del sur, hablar sobre industria. Por eso es que en el Ministerio, que tenemos 9 direcciones, hoy hablábamos con Esther, y es muy vasto por temas estratégicos generales. Tiene industria, tiene energía, tiene telecomunicaciones el Ministerio, tiene pequeñas y medianas empresas, propiedad intelectual, minería. No sé de todo, eso es mentira. Soy una comodín que va con los equipos de trabajo tratando de aprender, pero sí es un gran desafío que nos da una responsabilidad enorme de realmente avanzar en temas estratégicos para nuestros países, porque además se comunican con el Poder Ejecutivo de Uruguay las empresas públicas más grandes de Uruguay, Antel, ANCAP y UTE, que son las empresas energéticas, y también la de telecomunicaciones. Es una gran responsabilidad porque, según cómo ejerzamos este rol, hay realmente una oportunidad cierta para Uruguay de realmente tener políticas públicas que tengan un brazo ejecutor con autonomía y con dinero, que no es menor y es uno de los puntos que quiero traer hoy para el trabajo con ustedes. Yo me anoté, Uruguay este año está por reentregar la presidencia del Consenso de Brasilia, está por asumir el CEPAL y está por asumir Mercosur, CELAC, perdón. Y entonces eso realmente también nos da una responsabilidad a nivel regional de los ámbitos que necesitamos generar como articuladores de esos ámbitos de trabajo para que realmente sean eficientes en lo que nos está demandando esta geopolítica y esta realidad económica que estamos atravesando en este momento. CEPAL en particular está planteando desde hace tiempo y venimos trabajando, y la Semana de la Industria en Uruguay va a tener el sello también de ONUDI y de CEPAL y de la Academia en Uruguay, de la UDELAR, que está trabajando con nosotros el documento de política industrial del 2050. Y hemos planteado muy enfáticamente que la productividad y la soberanía o caminan juntas o no se van a dar ninguna de las dos. Sobre todo para Uruguay, que necesita generar escala,
Para nosotros es un estado de necesidad tener cadenas de valor con la región, con Brasil ni que hablar. Si miramos el comercio, como decía recién la ministra, a Uruguay le mueve la aguja su vínculo con Argentina, con Brasil, sobre todo con Brasil. Entonces, nosotros tenemos que reconocernos a partir de nuestra realidad y generar en ese concepto político, y les diría que ideológico, las necesidades que tiene Uruguay como país para poder crecer, porque no tenemos el campo fértil solos, sino por el mercado que tenemos. Es un tema estructural de Uruguay. Entonces, para nosotros, además de en este momento y con este gobierno, compartir estos ámbitos de intercambio, porque estamos convencidos que debe ser así, también es una necesidad lógica, y les diría que hasta inteligente, de gestionar la industria, la energía, las telecomunicaciones, la minería, las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Entonces, creo que esta iniciativa es absolutamente necesaria en este tiempo donde la realidad geopolítica del mundo y la realidad económica del mundo nos demanda ya no solo reflexiones, sino acciones. Y hoy hablábamos con la ministra, con Esther, que yo lo primero que quiero resaltar es que, como decía Verena también, estos ámbitos lo que nos permiten son intercambios fuera de los foros, que implica conocimiento personal y que implica que nosotros en nuestras responsabilidades nos conozcamos para ayudar a los gobiernos nacionales a tomar decisiones con acción. Porque si no, el primer riesgo que tenemos es seguir debatiendo y no concretar. Y nosotros necesitamos en este momento concreciones, acciones concretas, y el conocimiento personal y la participación tan popular que tiene esta actividad nos permite eso. Es absolutamente necesario un intercambio con la sociedad civil, con la academia, con el sector público, con el sector privado, con los sindicatos, con los trabajadores y trabajadoras. Así que eso en cuanto a lo que tiene que ver con el momento que nos damos para reflexionar, para estar presentes, y también para pensar que nuestras políticas, en esto que planteaba Adriana, ¿no?, como disparador. Yo me preguntaba cuando trataba de preparar algún insumo, ¿quién decide acerca de estos temas que nos planteamos? ¿Quién termina decidiendo en nuestros países estos temas que nos planteamos en estos ámbitos? ¿Para quiénes se van a desarrollar estas decisiones? ¿Para quién trabajamos desde nuestros diferentes roles? ¿Y cuáles son nuestros verdaderos objetivos cuando generamos políticas públicas? Y acá Uruguay, como les decía hace un ratito, empezó a hacer foco el año pasado. En industria generamos la iniciativa Sur, y este año nos volveremos a ver, como les decía también recién. Nosotros empezamos a trabajar la integración productiva como el corazón de la gestión, y tenemos 4 o 5 puntos que les quiero mencionar también como disparadores, porque tenemos puntos en contacto con lo que hablamos con Esther. Me he reunido también en otras oportunidades con otras autoridades de Brasil, que tienen que ver con soberanía tecnológica, que tienen que ver con transición energética, y le agregamos justa, y lo que implica que sea justa, y pensar que no es solo ambientalmente sostenible, sino que tiene que ver con equidad, que tiene que ver con otros parámetros que no son solo lo económico ni lo ambiental, tiene que ver con lo social. Empleo de calidad. El escudo regional que tanto necesitamos y que es el corazón de esta actividad. La equidad territorial, que tiene que expandirse de nuestros países. Y el financiamiento soberano. Y acá miro a Fernando, que nos dio una clase magistral el año pasado de este tema, porque realmente tenemos que interpelarnos en esta innovación de nuestras políticas públicas, cómo hacemos para solventarnos de manera soberana y no terminar cayendo en las viejas trampas. Que no, lo único que van a hacer es reproducir los círculos viciosos que, al decir de la CEPAL, son las trampas que tiene la región y que no logramos nunca, o que nos cuesta más poder avanzar de esas trampas o salir de esa trampa. Yo me anoté 3 preguntas clave sobre integración productiva. Y la primera es entender qué es integración. Y tiene que ver un poco con lo que yo decía recién, ¿no? Uno termina pensando siempre en integración como la integración física, como la infraestructura, que la tenemos, por suerte, y que en muchos casos funciona muy bien. Y en el caso de Uruguay, con el tema energético o eléctrico,
ha sido una de las grandes éxitos de Uruguay, su interrelación con Brasil, su interrelación con Argentina, y a pesar de los vaivenes políticos, ha sido uno de los puntos que no hemos tenido nunca interrupciones en la integración. Y eso hay que manejarlo de una manera, poder plantearlo, ¿no? Nuestra integración energética con Brasil y con Argentina, con las represas por el lado argentino y con el tema de lo que es la conversora de Melo, Cerro Largo con Brasil, y otra que tenemos en Rivera, en la parte de Libramento, han sido, desde el punto de vista energético, no solo la infraestructura física que nos ha permitido comunicarnos y tener abastecimientos seguros, sino que también no han tenido nunca un quiebre. Y eso es interesante también verlo como un dato objetivo después de tantos años. Pero el tema es que yo creo que lo marcaba también Esther, lo hablaba Adriana, y lo decía hoy Graciela también. Creo que la incertidumbre comercial y las tensiones que estamos viviendo hoy están empujando a las grandes potencias, y por supuesto que nosotros no vamos a ser ajenos a estas tensiones geopolíticas. Y lo que nosotros tenemos que hacer como región, me parece, es ser los que busquemos la cercanía y la seguridad y aprovechar nuestra realidad geográfica, nuestros recursos. Y nuestra empatía en cuanto a talento, en cuanto a academia, en cuanto a redes que ya tenemos, pero que siguen atomizadas y que nos falta todavía tratar de trabajar en superar esa fragmentación. ¿Qué arriesgamos si seguimos sin una estrategia compartida en la región? Bueno, en primer lugar, costos. Costos puros y duros económicos, de números. El desarrollo nos va a costar mucho más. En escala, en productividad. La fragmentación va a encarecer los objetivos que nos trazamos para nuestra ciudadanía, para nuestro pueblo, y debilita la capacidad de negociación frente a otros bloques. Por eso tenemos que saber qué queremos hacer como bloque y actuar en conjunto para ir contra los otros. Yo no sé si está bien que digan contra, pero sí tener una posición que sea la nuestra, la originaria. En segundo lugar, creo que lo que hacemos es correr el riesgo de profundizar una reprimarización de nuestra economía y de nuestros recursos en esto de volver a estos círculos viciosos que estaba mencionando hace un rato y que la CEPAL lo plantea como las trampas de la región, porque ahora con nuevos eslóganes o con nuevos conceptos como economías verdes, como la transición justa y verde, que todo el mundo lo utiliza como concepto, pero que después hay que ver cuál es el contenido para saber si realmente es una transición justa o eso es un desarrollo el que queremos. Porque también es verdad que las derechas han aprendido a publicitarse y han agarrado eslogan y conceptos que antes eran de las izquierdas. Y en esto también nos pasa con género. Yo siempre hago la aclaración con el tema género, donde hay algunos lugares donde se habla de género y lo plantean como una política nacional. Cuando uno ve el contenido, lo ve vacío. Entonces, también tenemos que poder aprender que los discursos y que los títulos no siempre reflejan el contenido de lo que se decide. O de lo que no se decide, que también es una decisión política. Y como tercer punto, y también lo planteaban los que me precedieron, voy rápido para no duplicar y no decir lo mismo, la falta de estrategia común entrega nuestra soberanía. Y nosotros tenemos que pensar en clave de soberanía, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza para tomar decisiones como región, como bloque. Entonces creo que parece de perogrullo lo que estoy diciendo, pero hagamos la reflexión y el ejercicio de mencionarlo y que quede como parte de este intercambio y de este encuentro en este momento, que no es el mismo del año pasado ni será el mismo en 2-3 meses. ¿Cómo entiendo la integración? ¿Cómo veo que podemos avanzar en esta integración? Y hoy lo hablábamos también con Esther, y por eso la importancia de conocernos, de ya quedarnos con una agenda compartida, que nos podamos llevar cada uno a nuestros escritorios, a nuestros equipos de trabajo, al gabinete de cada uno de nuestros gobiernos. Yo creo que tenemos que avanzar en proyectos concretos, en sectores prioritarios y en cadenas complementarias que podamos identificar rápidamente. Yo creo que tenemos que ser pragmáticos. No podemos abandonar la interacción acá, el intercambio
teórico, la reflexión profunda, pero tenemos que lograr, y por eso la importancia de nuestra presencia acá. ¿Qué razón de ser tendría que haya ministras, que haya autoridades, que haya representantes parlamentarios de la sociedad civil si nosotros mismos como autoridades no formamos parte de estos diálogos? Los transformamos en una propuesta y logramos que se voten. Y ahí yo hoy le decía a la ministra, Brasil se torna indispensable en la región. Es estratégico para nuestro bloque que Brasil desarrolle estas iniciativas, nos permita venir a conversar y tengamos un trato fluido en estos temas. Bueno, me hice algunos apuntes más. Yo estoy siendo sintética, discúlpenme capaz que el desorden un poco porque me fui tachando cosas, pero yo creo que la propia CEPAL, y también lo quiero mencionar porque no es menor en este momento, hablar qué dicen algunos de los organismos multilaterales a los que también queremos pertenecer y escuchar. Yo he tenido, el año pasado, no voy a cometer infidencias que me implican que me tengan que sacar del gabinete, pero he tenido reuniones con algún empresario mundial donde me han planteado que algunos países nos están preguntando a las autoridades gubernamentales y nos están diciendo que los organismos multilaterales ya no existen, ya fueron. Y me lo dijo un empresario que me vino a plantear un tema de energía. La IRENA ya no existe, la OIEA tampoco. Yo me quedé, dije, vamos a quedarnos quietitos escuchando, pero lo cierto es que están levantando firmas para poder hacer interacciones de los temas energéticos en paralelo a los organismos multilaterales que existen históricamente. Eso está pasando en nuestras reuniones. Lo estamos teniendo muchos de los países. Entonces, no ver esa realidad cuando te lo plantea un empresario, no un gobierno, me parece fuerte no darnos cuenta de ese mensaje. Y está bueno también colectivizarlo acá porque es parte de lo que tenemos que poder conversar en este intercambio para también contar cuál es la información que traemos desde la parte gubernamental. Eso nos está pasando en las reuniones. Y eso es parte de esta discusión que estamos dando. Modelos de financiamiento. Yo simplemente, Fernando lo planteó brillantemente el año pasado, lo pueden ver, ya tenemos la web, ya se puede entrar, Iniciativa Sur, vamos a seguir nutriéndola de intercambios y de información, pero lo cierto es que Uruguay ha encontrado un camino en algún momento y lo hemos reflotado en este momento. Hicimos un proyecto de un parque solar fotovoltaico, de energía solar, energía fotovoltaica, que va a ser financiado con el aporte de ahorristas individuales ciudadanos de Uruguay que tienen ahorros en la banca pública y privada y que hemos detectado que no tienen movimiento y que las empresas públicas pueden utilizarlo como una forma de ahorro para financiar proyectos soberanos que después reditúen y den garantías a la propia ciudadanía. Y eso entendemos que no es solo dinamizar la economía de Uruguay, sino también poner en juego esos ahorros y darles tasas de retorno a la ciudadanía mayores que los plazos fijos por la sola especulación bancaria. Lo habíamos hecho con los parques eólicos, lo habíamos hablado el año pasado en Iniciativa Sur y ya lanzamos 2 parques de esta forma. En Uruguay vamos a tener 2 más antes que termine el año. Tenemos que llegar a 600 megas por lo menos de energía en este quinquenio de solar y eso hace que tengamos que apurarnos, pero simplemente quería mencionar como una posibilidad cierta de generar un movimiento a nivel nacional. En Uruguay en particular hay mucho dinero en ahorro de la ciudadanía, de la clase media, del trabajador y la trabajadora, que tiene su dinero puesto a plazo fijo, a veces con tasas que no le reditúan, y en este caso entendemos que es una manera de financiar un proyecto de soberanía nacional al mismo tiempo que legitima el propio proyecto porque la gente hace propia la decisión política de generar de esa manera. Entonces, tiene como 2 vectores que entendemos que son virtuosos para la política de Uruguay. Prioridades de desarrollo productivo. Yo me he leído todo el documento y todo lo que me manda Verena, que es brillante. Y en esto de trabajar con sectores priorizados, con cadenas priorizadas, con áreas priorizadas, con misiones, con objetivos y sectores claros, la coordinación se hace absolutamente necesaria.
Uruguay y nosotros en la política estamos trabajando, lo vamos a lanzar en 1 mes y medio. Creo que vamos a utilizar la excusa de la Semana de la Industria para poder plantear y trabajar 2 ejes. La política industrial, el documento que Uruguay tiene hace más de 10 años que no tiene una política definida. La última estuvo en el gobierno de Pepe y me voy a permitir cerrar con un tema de Pepe, porque la semana que viene va a ser un año que no lo tenemos entre nosotros físicamente, pero por suerte nos ha dejado muchísimo. Pero vamos a dar la política de industria y también vamos a hablar de empresas públicas. Vamos a trabajarlo también con Argentina, hoy lo hablábamos con Manuel, estamos preparando una campaña de concientización para no perder en nuestra ciudadanía lo que Uruguay tiene, que también yo entiendo que es una fortaleza, y es que cuando en los 90 hubo un avance privatizador de las empresas públicas en toda la región, Uruguay hizo un plebiscito y fue acompañado por la mayoría de la población, y tenemos empresas públicas, 100% públicas, que tienen más de 100 años en Uruguay y que hoy son las que tienen el motor de desarrollo de Uruguay, porque dan a rentas generales, por supuesto. Es una gran discusión en Uruguay, si alguien me está filmando, ya voy a llegar con un problema político, pero lo daremos. Tiene que ver con que las empresas públicas, por ser públicas, tienen una competencia como cualquier empresa, pero también tienen un eje social y también tienen un compromiso y una responsabilidad en las políticas públicas de concreción de otras políticas del plan de gobierno que tienen que ver con salud, con agroindustria, con biotecnología, con educación y con trabajo. Entonces ahí vamos a dar ese debate también en esta Semana de la Industria. Y tenemos algunos ejes definidos: eje de transformación salud, eje de transformación de agroindustria, transformación de energía, y obviamente miramos los modelos que tenemos para seguir. Tenemos el modelo de referencia Brasil y la nueva industria. Estamos mirando lo que está haciendo México en eso y tenemos algún compañero que nos da información también. No lo he visto a Carlos, no sé si vino, pero también lo veremos. ¿No vino? Le pusimos falta a Carlos. Bueno, hay algunos otros países, por supuesto, la realidad que tenemos con China, la realidad que tiene Alemania y algunos países más del eje europeo. Y bueno, simplemente con esto, bueno, y obviamente tomar el punto que decía Esther de lo que es compras públicas y lo que tiene que ser una cadena de valor regional de compras públicas, de parques industriales, de parques científicos tecnológicos, que en el Uruguay lo estamos teniendo, porque la verdad que esos son los espacios concretos donde podemos tomar decisiones que realmente muevan la aguja de Uruguay. Y para terminar, permítanme solamente hacer mención a una nota, a una carta que en algún momento fue una comunicación entre Pepe y Petro. Es cortito, pero creo que viene a tono acá. Esta es una comunicación de Petro y de Pepe, donde de pronto Pepe retomó el tema continental y sorprendió a Petro con una idea audaz. Y está entrecomillado esta parte. Dijo: Petro, deberíamos cambiarle el nombre a América Latina. No me gusta el nombre que nos impusieron porque dejaron por fuera a los negros, a los indígenas, a los pueblos originarios, dijo Pepe. Y Petro le respondió que sí, le regalamos el nombre a otros países. De inmediato Pepe propuso que América debería llamarse Amazonia, porque nosotros dependemos de la Amazonia, el continente todo depende de la Amazonia. Y Petro le dijo que así como Europa tiene un himno, Amazonia debía tener un himno, aun cuando no encontramos cuál podía ser ese himno en ese momento. Y Pepe terminó: no nos alcanza la vida para seguir soñando, pero tenemos certeza de que no abandonaremos la lucha por alcanzar esos sueños. Y le aconsejó: el mejor dirigente es el que deja siempre a quien lo supere con ventaja. Esa es la lucha más larga de nuestras vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra, de Simón Bolívar a Pepe Mujica y Gustavo Petro. Pensar la integración en nuevos fundamentos esencial. Me parece que la fotografía de la nueva integración de nuestra región tiene no chimeneas, no puentes, sino que las personas, los trabajadores. Y tenemos acá Central Única dos Trabajadores, otros que trabajan con los sindicatos. Muy importante pensarmos la integración a partir de la perspectiva del mundo del trabajo.
Bueno, tenemos solamente 15 minutos más, pero quería introducir a Mario Valencia de Colombia. Él es director de estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a todas y todos los organizadores de este evento, a la señora ministra Esther Dweck, a la señora ministra Fernanda Cardona. Pues es un gusto estar acá. Yo creo que estuviera muy contenta y muy feliz de estar en este espacio la señora ministra Diana Marcela Morales, que hasta último minuto hizo todo lo posible por venir, pero nos faltan 92 días del primer gobierno progresista de la historia de Colombia para terminar, y entonces el presidente Petro nos tiene pues a todos trabajando para que sean no 92 sino 180, o sea, en 2 turnos nos tienen trabajando, porque creo que se han logrado cosas muy importantes, y no comentaré pues en detalle todas esas cosas, pero la ministra realmente quería venir a participar de este espacio por lo importante que es esta discusión, porque cuando se habla de reindustrialización, quiere decir que en algún momento tuvimos unas iniciativas industriales que se abandonaron. Es que hace décadas no hablábamos de esto. Yo me conozco con Graciela, nos conocemos hace 20 y algo de años, con muchas personas acá, con Gonzalo, no sé, estaba por ahí, ahorita estaba hablando con él, con Gonzalo Berrón, y nos reuníamos pues en todas estas luchas. Por ahí estoy viendo a Jorge Coronado, por allá atrás. Nos reuníamos en estas luchas justamente, pues solamente era la lucha contra el neoliberalismo. Pues teníamos unas ilusiones y unos anhelos, y yo creo que ahora ya también nos reunimos es también para ver cómo se consolida un nuevo modelo. Tuvimos este fin de semana en Bogotá un espacio muy importante con la Internacional Progresista de Economía para la Vida, lo denominamos, de cómo consolidamos realmente algunos avances y algunos logros que se están haciendo en materia de una política que va más allá, pues digamos, de este fracasado modelo neoliberal. Y durante décadas entre eso nos dijeron que no era necesaria la industria. Entonces, todos recordamos pues todas esas frases de que la mejor política industrial es la que no existe. Y cuando desaparece la política industrial empieza justamente, no por coincidencia, sino por una definición política, un proceso de desindustrialización, bajo la lógica de que los mercados asignan eficientemente los recursos. Y lo que ocurrió realmente en nuestros países de América Latina fue una, llamémosla asociación para no meternos en tantos líos, entre el Estado y esos mercados, pero para actividades de muy poca capacidad de generación de valor, especialmente para actividades rentistas. Sí, yo me podría quedar acá más de los 15 minutos hablando de esas actividades rentistas en Colombia, entre ellas, por ejemplo, en sectores tan sensibles socialmente como la salud, pero también en actividades extractivistas que al final lo que hicieron fue que nuestros déficits comerciales en cuenta corriente, el déficit social, la pobreza y la desigualdad de nuestros países aumentaran. En Colombia no se habló de política industrial en 35 años, aproximadamente. La última política industrial de Colombia fue que fue la de todos los países de América Latina, el modelo de industrialización por sustitución de importaciones a finales de la década del 90, y solo hasta 2022 volvimos a hablar de política industrial como política de gobierno y como política de Estado, o sea, una política que se llama la Política Nacional de Reindustrialización, que entre otras cosas lo he estudiado con mucho detalle, a la nueva Industria Brasil de 2023, al Plan México de 2024, la política de reindustrialización de nosotros también se publicó en el año 2023. Hay muchas coincidencias. Yo creo que además, entre otras cosas, pues creo que recibimos en buena medida las mismas asesorías de muchas expertas y expertos a nivel mundial, y entonces eso nos permitió también enfocar en qué debería ser esa política. Nosotros escogimos 4 sectores, que es agroindustrialización, transición energética. En transición energética les quiero decir
que cuando llegamos al gobierno en el año 2022 teníamos un 2% de energías generadas con energía solar y energía eólica. Cerramos el gobierno, vamos a terminar estos 92 días que nos quedan del gobierno del presidente Gustavo Petro, llegando a un 13% en esa matriz energética. O sea que allí efectivamente ha habido unos avances que yo creo que son importantes en esa lógica de cuál debe ser esa nueva política industrial. En salud, por supuesto, pues por todo lo que pasó en la pandemia, creo que era obvio que teníamos que recuperar nuevamente y estamos haciendo un esfuerzo, quizás en eso nos ha costado un poco más hacer un esfuerzo en recuperar la capacidad que tenía nuestro país en materia de producción de medicamentos, de vacunas, de dispositivos, de instrumentos, y una apuesta, un sector que nosotros establecimos que pues era muy raro para todo el mundo escuchar que nosotros un gobierno progresista hablando de esto, pero lo que veíamos nosotros es cómo la capacidad militar que se creó en Colombia en tantas décadas de conflicto había creado unas empresas con unos avances en materia de ingeniería, de capacidades técnicas, de capacidades humanas, y lo que nosotros hemos querido hacer es poner esa capacidad al servicio de la población, no para la guerra, sino al servicio de la vida. Entonces lo llamamos defensa para la vida. Y en Defensa para la Vida les quiero contar, por ejemplo, que por primera vez se construyó una embarcación hospital, un buque hospital, que hoy ya está en el Pacífico colombiano, atendiendo a población, y lo construyó este sector de defensa, que es una empresa pública que se llama Cotecmar en Colombia, que hace parte de un clúster marítimo, un clúster astillero muy importante. Y como resultado, pues yo creo que no todo, pues por supuesto que en esto no todo podemos alinearlo con que es resultado de la política de reindustrialización, pero sí los avances en el gobierno en haber sacado a más de 3 millones de personas de la pobreza, en tener la tasa de desocupación más baja del siglo XXI, en que redujimos en 4 puntos porcentuales el déficit de cuenta corriente, en tener hoy en día las exportaciones no mineroenergéticas más altas de Colombia como porcentaje de las exportaciones totales del país, y una ocupación industrial más alta que en el año 2015, sí nos empiezan a mostrar la necesidad de que primero lo que tuvimos que hacer fue una transformación cultural. No hablábamos de estos temas. O sea, para estos eventos son tan importantes para desmontar esos imaginarios y esos ideales de que no se necesita producir y entonces solamente con recursos naturales lo podemos hacer. Y también en otros instrumentos que también está siendo difícil, usted lo mencionaba, señora ministra, de estos acuerdos comerciales que tienen nuestros países. Nosotros también caímos, pues digamos, en toda esa proliferación de tratados de libre comercio, y el presidente Gustavo Petro nos ha dado la orientación reciente a través de todo un movimiento que se está haciendo a nivel global, en que también estamos siendo apoyados, acompañados en ese proceso de denunciar los tratados bilaterales de inversión. Esa es una orientación que dio el presidente, en la que se está trabajando para que ojalá a finalizar el gobierno en estos 92 días se logre denunciar la mayor parte de esos tratados bilaterales de inversión, no porque no creamos en la inversión, por supuesto que la creemos, las necesidades de financiamiento también las compartimos. De hecho, yo tengo un interés muy particular de poder hablar con autoridades acá en Brasil para que nos expliquen cómo funciona el Banco Nacional de Desarrollo, y ayer Verena nos comentó de otra institución que quizás puede estar más adecuada a las necesidades que tenemos en Colombia en materia industrial, pero también otros para ver la magnitud de lo que se tiene que transformar y lo que se tiene que modificar en un proceso de reindustrialización. Y ya me voy a referir a la integración de los pueblos, pero quería partir de esa necesidad que vimos en Colombia, y por eso hemos avanzado en esa política. Es porque tenemos reglas de origen que todavía son muy flexibles. Al final diré un poco lo que la ministra Diana Marcela Morales ha venido insistiendo en Colombia, en unas flexibilizaciones de las reglas de origen, en que tenemos que conectar eso también con las MIPYMES, con algo que nosotros hemos denominado economía popular, y con el campesinado, pero no para que lo absorba la industria, sino para que se reconozca su existencia, su identidad, sus formas de producción, pero puedan ser parte de un proceso encadenado de
incrementar la capacidad de generación de ingresos de nuestra población. También de la necesidad que existe en nuestros países, como ya se ha mencionado acá, de un rediseño institucional. También nuestras instituciones no están diseñadas para hablar de industria. Es muy difícil conversar, por ejemplo, en términos de compras públicas, que se ha mencionado, lo mencionó la ministra Dweck. Para nosotros hablar de compras públicas en un proceso de reindustrialización es muy complicado, porque el mandato de los ministerios es, pues yo necesito comprar y le compro al más barato, y lo más barato muchas veces es importado, entonces legalmente incluso no se puede hacer. ¿Sí? Ningún funcionario se va a someter a una investigación, a que lo metan a la cárcel por comprar cosas, porque apoyar a la industria nacional es lo que es el deber y es lo que es lo sensato, cuando las normas colombianas, las leyes colombianas lo que te dicen es, no, compra lo más barato, no sé de dónde lo venden, ¿sí? Pero si demostramos que hay un país que lo venda más barato y tú lo compraste más caro a la industria nacional, te vas para la cárcel. Entonces ese rediseño institucional es necesario en esa dimensión de cómo el Estado se vuelve no solamente un administrador de presupuesto general de la nación, sino un orientador también del desarrollo, del progreso, de la generación de empleo y de la industria, por supuesto a través de estos mecanismos. El gran reto que tenemos de pasar de la fuerza de trabajo humana a la inteligencia de trabajo humano, pero esa inteligencia de trabajo humana hoy compite también con la inteligencia artificial, y entonces cómo diseñamos también alrededor de la política industrial, diseñamos una de las primeras políticas, creo que solamente, ya no recuerdo exactamente, creo que solamente 6 países de América Latina tenemos ya hoy una política de inteligencia artificial, para que esa inteligencia artificial sea usada para incrementar nuestra capacidad productiva, pero no en reemplazo de trabajos que todavía se necesitan en el país. De transición energética, ya lo mencioné, pasamos del 2 al 13%, y por supuesto todo esto con una idea diferente de lo que debe ser una política industrial, diferente a la del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, porque no puede ser la misma. No podemos reactivar la misma política, porque tenemos unos retos y tenemos unas necesidades diferentes hoy, y parte de esos retos tiene que ver con lo que usted mencionaba, ministra, alrededor de la Amazonía. Nosotros tenemos una ventaja alrededor de nuestros recursos naturales, pero nos obliga a un aprovechamiento responsable de esos recursos naturales, que no impide que haya política industrial, no impide que haya reindustrialización, pero tiene que tener como base ese aprovechamiento responsable de esos recursos naturales. No tendría ningún sentido un proceso de reindustrialización hoy con minería a cielo abierto, con política extractivista, con política de bajos salarios, volvernos, digamos, otra vez en la lógica de la reindustrialización, seguir siendo unos enclaves mineros de empresas transnacionales, y entonces esa ventaja a través de la transición energética y del medio ambiente, por supuesto que tenemos que aprovecharla. Y termino hablando, pues obviamente, de la necesidad que tenemos de la integración de los pueblos. Yo creo que hemos hablado muchas décadas de la integración de los pueblos, participamos, yo como les digo, con las personas muchas que conozco de acá y las que estoy conociendo en el día de hoy, hemos luchado durante décadas por la necesidad de la integración de los pueblos, que debe tener una base sólida. Yo creo que esa base sólida que nos permite efectivamente dar una base material a esa integración es la integración productiva. En el neoliberalismo lo más importante son las cadenas globales de valor, pero la disrupción de esas cadenas de suministro, lo que está pasando pues en el mundo en materia geopolítica nos está obligando a pensar en otras formas de integración productiva regional. Nosotros desde Colombia hemos venido trabajando, no hemos podido avanzar mucho, pero hemos venido avanzando en un mecanismo que nos permita pensarnos con los países de la región en fortalecer cadenas regionales de valor, que era lo que Colombia tuvo hace
muchos años, unos años, no tantos años, pero tuvo hace unos años con Venezuela. Nosotros con Venezuela teníamos un comercio intraindustrial muy importante, no solamente porque era superavitario para nosotros, sino porque el relacionamiento industrial que había con Venezuela realmente tenía un sentido de generación de valor agregado y más que de competencia, de complementariedad en los productos. Lo intentamos en Lacan, hoy en Lacan tenemos muchas dificultades, ustedes saben lo que estamos atravesando en estos momentos por decisiones que ha tomado el presidente de Ecuador, no que nos esté afectando, digamos, a nosotros solamente en Colombia, sino que está empezando a golpear ese tejido intraindustrial que existe entre los dos países, que tenía también una complementariedad muy alta. Y entonces acá estamos viendo en esa lógica de integración productiva, en esa lógica de cadenas regionales de valor, una oportunidad también para poder como región, poder enfrentar un reto que tenemos en materia de sustitución de importaciones desde Asia. Tenemos unos déficits comerciales enormes. El de nosotros, pues digamos, no es tan alto porque la economía no es tan grande, pero el de nosotros el de México es 10 veces más alto que el de Colombia, el déficit comercial con Asia en su conjunto. Entonces hemos venido conversando, hemos estado en conversaciones con el gobierno mexicano, hemos estado hablando todavía yo creo que muy superficialmente con Brasil, en que Brasil también nos ayude, porque sabemos cómo Brasil ha venido aprovechando esos mecanismos de atracción de inversión asiática, China, a su territorio, también con requisitos de desempeño, con condiciones de hacer transferencia tecnológica. Nosotros no lo hemos logrado aprovechar todavía, pero si no lo hacemos como región, yo creo que se nos va a empezar a complicar mucho conseguir los dólares para pagar esos déficits comercial tan altos que tenemos con los países de Asia. Con México ya hemos venido hablando, como les decía, de este tema. Nos encantaría, señora ministra, que usted nos invite a la Semana de la Industria sí, para seguir hablando de estos temas, y yo creo que de verdad nos hace falta fortalecer más estos mecanismos. Yo creo que para nosotros era importante venir porque esta era la oportunidad realmente de conocer a las personas que están hablando de estos temas también en cada uno de los países y poder buscar esos mecanismos. Me encanta, yo realmente no conocía esa carta, conocíamos por supuesto la intención y los diálogos que mantenían el presidente Petro con Pepe Mujica, pero volver a recuperar esa idea de integración de región, no solamente de los pueblos, sino también a través de actividades productivas, de nuestra riqueza natural, con un aprovechamiento responsable y en la ventaja enorme que tenemos de transición energética, que tenemos que aprovecharla de la mejor forma. Muchas gracias por el espacio y por el tiempo que nos dieron acá. Muchísimas gracias, director Mario, por plantear que el reto es aún mayor, ¿no? Es más grande. Tenemos que pensar en una nueva economía para la región que sea post-extractivista, post-rentista y centrado en las personas, una verdadera economía para las personas. Desafortunadamente no tendremos tiempos para el debate acá, pero sino que vamos a continuar el debate en otras mesas. Muchísimas gracias, ministra Esther y director Mario, y continuamos el debate. Gracias.